Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con la conferencia de Khalil sobre el universo de la inteligencia colectiva. Llevamos un poquito de retraso, como una hora. Entonces la conferencia puede que dure un poquito menos. A continuación, el objetivo de la charla, para que os hagáis una idea. El objetivo de la charla es informar a la ciudadanía sobre los nuevos descubrimientos científicos en materia de convivencia, aprendizaje y ecología, y sus aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana para mejorar la calidad de nuestras relaciones familiares y sociales, desarrollar hábitos saludables de vida y mejorar en la calidad de aprendizaje y trabajo en escuelas y organizaciones. Ese sería el objetivo de la conferencia. ¿Quién es Khalil? Tenemos aquí. Khalil es un comunicador y activista social argentino que lleva varios años compartiendo herramientas para lograr una convivencia social armónica, basadas en los nuevos paradigmas y descubrimientos de la ciencia y la filosofía, para lo cual ha desarrollado el concepto de cosmosociología, concepto digamos nuevo pero muy interesante. Desde entonces ha compartido charlas y entrevistas en varias universidades, centros culturales y grandes medios de comunicación. Es como sociólogo, máster en programación neurolingüística. Además, es el director de la película Nacidos al Amanecer, Jóvenes de la Nueva Era, que se estrena en julio de este año, precisamente. En 2015 recibió el reconocimiento como embajador de la paz con el patrocinio de la UNESCO a través de las fundaciones Mil Milenios de Paz y Paz, Ecología y Arte. También está aquí sentado a Hernán Peña, y es colaborador también de la página de Cosmología, junto con Khalil, vienen de Argentina. Khalil, el duro, el silencio es la canción. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí en Puno compartiendo esta charla con ustedes. Como les comentaba David, vamos a hacer un poco más resumida la charla dado el poco tiempo que tenemos. Y la idea de la charla del día de hoy, más que plantear verdades, es plantear incógnitas, cuestiones y preguntas para reflexionar como investigadores, como científicos o como conocedores del mundo simplemente. Vamos a recorrer algunos descubrimientos científicos de los cuales poco se habla en los medios de comunicación y en las universidades incluso, y lo que me propongo hoy es inspirarlos simplemente a que sigan investigando y busquen sus propias respuestas también, abriendo un poco la mente a nuevos campos de investigación. Como bien decía David, desde hace varios años venimos estudiando los principios del universo y buscando maneras de aplicar la ciencia y los conocimientos sobre el universo a la sociedad, que la ciencia deje de ser algo tan separado de nosotros y pase a ser parte de nuestra vida cotidiana precisamente. Bien, a lo largo de la charla pueden, si quieren, hacer preguntas. Me gusta bastante interactuar, así que pueden levantar la mano y pasar un micrófono para hacer preguntas también, ¿sí? Voy a comenzar compartiendo un manifiesto que ha sido firmado por más de 70 científicos de todo el mundo sobre el nuevo rumbo que pretenden que la ciencia tome en esta nueva era. Estamos pasando a un nuevo paradigma de la ciencia y estamos buscando generar una ciencia post-materialista. Este manifiesto comienza así. La visión del mundo de la ciencia moderna es esencialmente la consecuencia de supuestos asociados estrechamente a la física clásica. El materialismo, la idea de que la materia es la única realidad, es uno de esos supuestos. Un supuesto relacionado con el reduccionismo también. La noción de que las cosas complejas pueden ser entendidas reduciéndolas a las interacciones de sus partes simplemente, o a simples y fundamentales partículas diminutas. Durante el siglo XIX los supuestos se estrecharon convirtiéndose en dogmas y dando lugar a sistemas ideológicos de creencias que han sido llamados el materialismo científico. Este sistema de creencias implica que la mente no es nada más que la actividad física del cerebro
y que nuestros pensamientos no pueden tener ningún efecto sobre nuestro propio cerebro o cuerpo, como así tampoco sobre las acciones del mundo físico. La ideología del materialismo científico se ha hecho dominante en la academia durante el siglo XX y tan dominante que la mayoría de los científicos comenzaron a creer que estaba basada en evidencias empíricas bien establecidas y que representaba la única manera racional de ver el mundo. Los métodos científicos basados en la filosofía materialista han sido muy exitosos, no solo para aumentar nuestra comprensión de la naturaleza, sino haciendo posible también un mayor control y libertad en los avances tecnológicos. Sin embargo, la práctica absoluta de dominación del materialismo en el mundo académico ha constreñido seriamente las ciencias y ha obstaculizado el desarrollo del estudio científico de la mente y la espiritualidad. La fe y esta ideología como único marco explicatorio de la realidad ha llevado a que los científicos nieguen la dimensión subjetiva de la experiencia humana. Esto ha llevado a una comprensión severamente distorsionada y empobrecida de nosotros mismos, de nuestro lugar en la naturaleza y en el universo. El materialismo ha obstaculizado el estudio científico de la mente y la espiritualidad. Así comienza este manifiesto en el cual cada vez más científicos se están sumando a nivel mundial en la búsqueda de un nuevo paradigma científico para comprender el mundo. Partiendo de ahí, vamos a empezar a explorar estos descubrimientos muy particulares y vamos a comenzar comprendiendo un poco las creencias en las que nos basamos como científicos y como ciudadanos incluso. El modelo de realidad en el que vivimos se basa sobre todo en 4 creencias. Una de ellas es que somos nuestra mente, que nuestra mente está dentro del cerebro, por ende que estamos separados del resto de las cosas y que no podemos influir sobre la realidad. O sea, somos nuestra mente, estamos confinados en el cerebro y por ende separados del resto del universo. Ahora vamos a ver unos cuantos descubrimientos que nos van a hacer replantearnos un poco estas creencias. La primera pregunta que nos vamos a formular es si realmente necesitamos el cerebro. Bien, para eso vamos a comenzar con una dinámica que los invito a que participen. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con nuestras manos, ¿sí? Vamos a cerrar un puño. Y con ese puño vamos a hacer círculos hacia adelante. Bien, todos podemos hacerlo perfectamente. Ahora lo vamos a hacer, pero con las 2 manos. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es un poco más complejo. Vamos a hacer con un puño hacia adelante y con el otro hacia atrás. Ahí veo que están haciendo en el mismo sentido. Es uno hacia adelante y el otro hacia atrás. Bueno, les cuesta un poco más por lo visto. Entonces, ahí estamos viendo cómo el cerebro influye en nuestra manera de movernos y en nuestro cuerpo. Tenemos 2 hemisferios cerebrales, cada hemisferio maneja un lado del cuerpo y cuando queremos realizar tareas complejas con las 2 partes del cuerpo, a veces los cerebros no funcionan adecuadamente, no están acostumbrados a sincronizarse de esa manera. Entonces, ahí ya estamos viendo que sí, nuestro cerebro y su funcionamiento influye en nosotros. Ahora veamos qué tanto influye y qué tan determinante es el cerebro para nuestras funciones de vida. Las teorías clásicas del cerebro comienzan en la década del 20 con Wilder Penfield, quien empezó a afirmar que cada parte del cerebro domina una función específica de nuestras vidas. Por ejemplo, que una parte del cerebro se encarga de la visión, del olfato, otra parte del movimiento y así sucesivamente. Incluso que la memoria debería estar alojada en algún rincón específico del cerebro. Hay muchos científicos que desde entonces se han cuestionado esta teoría, como Lashley, por ejemplo, que empezó a realizar experimentos con ratas.
Decía, bueno, si efectivamente cada parte del cerebro domina una función, ¿qué pasa si empezamos a lastimar o a extirpar partes del cerebro? Según esa teoría tendríamos que empezar a perder funciones. Empezó a probar con ratas y empezó a quemar zonas del cerebro de las ratas para ver cómo respondían. En principio adiestró a las ratas para recorrer un laberinto, que memorizaran el recorrido, y después empezó a quemar distintas áreas del cerebro, y lo sorprendente fue que las ratas nunca olvidaban por dónde recorrer el laberinto. O sea, nunca pudo demostrar que en alguna parte específica estaba alojada su memoria. Otros científicos continuaron profundizando. En ese sentido, Karl Pribram, uno de los padres de la teoría holográfica, postuló que el cerebro funciona de manera holográfica. Esto quiere decir que funciona como un todo y que cada una de las partes del cerebro puede contener la información del todo. Una teoría muy polémica en su momento, pero los experimentos que vamos a ver a continuación pueden dar indicios de que efectivamente es así. Paul Piedrich lo que hizo fue continuar con los experimentos y esta vez con salamandras. Piedrich dijo, bueno, si efectivamente, como dice Pribram, el cerebro es holográfico, podemos extirpar partes del cerebro y cambiarlas de lugar incluso, y tendría que seguir funcionando perfectamente, porque toda la información y las funciones estarían contenidas en cada parte. Entonces lo que hizo es tomar salamandras y para empezar cambió de lado los hemisferios del cerebro de las salamandras. El derecho lo puso en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Lo que pasó es que la salamandra podía seguir cumpliendo sus funciones perfectamente. Siguió explorando y puso el cerebro del revés. La parte de arriba la puso hacia abajo. La salamandra efectivamente seguía cumpliendo sus funciones, seguía recordando, seguía sabiendo cómo alimentarse, por ejemplo, y después empezó a probar cosas más extremas. Empezó a cortar el cerebro de la salamandra en diferentes partes hasta dejarla en trozos minúsculos. ¿Sí? Le extirpaba el cerebro, lo cortaba en pedacitos y lo volvía a colocar dentro del cráneo. Y sorprendentemente, a pesar de que el cerebro de la salamandra estaba picado, seguía cumpliendo ella todas sus funciones. Esa fue la primera prueba contundente de que lo que dice Pribram efectivamente puede ser cierto, ¿sí? De que no importa el orden de las partes, y no importa las partes específicamente, sino que importa el todo. ¿Ok? Sigamos explorando un poco más. John von Neumann empezó a postular que si efectivamente el cerebro es holográfico, eso explicaría muy bien la capacidad de almacenamiento de memoria que tenemos. Por ejemplo, el cerebro almacena 2,8 por 1020 bits de información. O sea, una capacidad sorprendente. Una de las únicas cosas en el mundo que tiene la capacidad de almacenar tanta información son los hologramas. Porque los hologramas pueden almacenar información superpuesta una sobre otra y después recuperarla, esa misma memoria. Entonces, según esta teoría, el cerebro y la memoria serían holográficos también. Pribram, para seguir probando y demostrando de que las partes del cerebro no influyen en el comportamiento, lo que hizo fue cortar los nervios ópticos de los gatos, por ejemplo. Empezó a cortarlos y se dio cuenta de que los gatos, hasta con un 90% de sus nervios cortados, seguían pudiendo ver y tenían una destreza visual incluso sorprendente. También se han realizado experimentos con ratas en ese sentido, donde se ha quemado hasta el 98% de la corteza visual, y a pesar de que tenían su corteza visual casi inservible, las ratas seguían viendo. O sea, volvemos a ver lo mismo. Aun cuando las partes están dañadas, el cerebro sigue funcionando perfectamente. En 2004 hubo un caso muy interesante. Una mujer china entra a un hospital y manifiesta que tenía dolor de cabeza. Entonces los médicos la internan y empiezan a hacerle estudios. Y lo que descubrieron fue sorprendente. Descubrieron que esta mujer
en el área que corresponde al cerebelo no tenía nada. O sea, no tenía cerebelo directamente. El cerebelo supuestamente puede contener hasta el 50% de las neuronas en el cerebro. Sin embargo, esta mujer no tenía y descubrieron que había nacido, de hecho, sin cerebelo y había vivido 24 años de su vida perfectamente. Y a los 24 años lo que sintió fue simplemente un dolor de cabeza. Entonces empezaron a replantearse que quizá no era tan determinante la función del cerebelo también para nosotros. Y hoy en día hay 9 casos registrados de personas que están en el mundo viviendo y que nacieron sin cerebelo. Sin embargo, tienen vidas normales, tienen una salud normal y no tienen problemas en ese sentido. También se han realizado estudios con niños epilépticos y lo que hicieron fue drástico, tomaron una decisión drástica. Estos niños tenían un hemisferio del cerebro dañado, lo que les generaba estas crisis de epilepsia, y sin encontrar solución, lo que probaron fue extirpar directamente la mitad dañada del cerebro. Si cada parte del cerebro cumpliera una función, al extirpar la mitad tendríamos que perder por lo menos la mitad de nuestras capacidades, la mitad de la memoria, la mitad de las funciones físicas. Sin embargo, lo que se descubrió fue que al sacar la mitad dañada, empezaron a recuperar la salud. Y de hecho recuperaron las capacidades que no estaban teniendo. Entonces, otra vez más, vemos que ese determinismo en el que nos estamos basando como científicos quizá no es tan así. Hay casos aún más sorprendentes, como por ejemplo John Lorber de la Universidad Sheffield. Estudió muchos casos de hidrocefalia. De hecho, es uno de los mayores expertos en hidrocefalia del mundo. La hidrocefalia es una afección donde el cerebro se llena de líquido cefalorraquídeo. Y entonces descubrió a 9 personas que tenían la mayor parte del cerebro lleno de este líquido, y sin embargo seguían viviendo perfectamente. De esas 9 personas, 5 tenían un coeficiente intelectual mayor a 100. ¿Ok? Tenían la mayor parte de su cerebro lleno de líquido, sin embargo seguían teniendo la capacidad intelectual de pensar y resolver problemas perfectamente. Ahora, uno de ellos, el caso más sorprendente, solo le quedaba un 1% de masa cerebral en un estado normal, digamos. El 99% de su cerebro era líquido. Y sin embargo es el caso más sorprendente porque él es matemático hoy en día, es un matemático súper respetado y reconocido y tiene un coeficiente intelectual mayor a 136. Entonces, la pregunta es, si dependemos tanto del cerebro para ser inteligentes y cumplir nuestras funciones, ¿qué está pasando en estos casos donde aún sin partes del cerebro o con la mayor parte del cerebro ausente, las personas siguen teniendo estas capacidades? ¿Bien? Entonces, ahí vemos cómo lo que decía Penfield, de que cada parte está asociada a una función, no tiene ya hoy en día tanto sentido, y de hecho después se descubrió de que sus investigaciones en las que basó sus resultados solo funcionaban con gente epiléptica. O sea, tomó una creencia de casos muy puntuales y específicos y la generalizó. Y a partir de ahí la neurociencia empezó a difundir esa creencia en la que nos basamos hoy en día. Otra pregunta muy interesante es, ¿existe vida después de la muerte cerebral? Porque si efectivamente somos nuestra mente y nuestra mente está en el cerebro, cuando el cerebro muere o deja de funcionar, tendríamos que dejar de funcionar nosotros también como conciencia. Tan solo desde el 2011 hasta aquí se han registrado y han trascendido en los medios 4 casos de muerte cerebral en los que las personas pudieron recuperarse incluso y contar su experiencia, por muy sorprendente que parezca. Estas personas que vivieron, fueron declaradas muertas,
finalmente pudieron resucitarlas, y lo que relatan es que durante ese periodo de muerte clínica su conciencia seguía activa y de hecho seguían observando lo que estaba pasando en el quirófano y en el hospital en general. Al regresar, al recuperar la conciencia, le describen a los doctores lo que habían visto supuestamente mientras estaban muertos, y los doctores quedaron atónitos porque les describieron procedimientos médicos que ellos nunca podrían haber sabido de una manera lógica o racional. Esto es tan solo desde el 2011 hasta aquí. Hay investigaciones con más de 700 casos recopilados de gente que fue declarada muerta y sin embargo después pudieron revivirlos, y todos describían de la misma manera que la conciencia después de la muerte sigue activa, ¿sí? E incluso su memoria también. En ese sentido, Pim van Lommel en el 88 hizo un estudio con 344 pacientes en Europa, y de todos esos pacientes hasta un 50% después de la recuperación relataron que tuvieron experiencias. Evan Alexander, neurocirujano de Harvard, en el 2012 publicó su libro donde cuenta su propia experiencia. Él era totalmente reacio a estos temas, este tipo de creencias, hasta que, bueno, por circunstancias de la vida, pasa por esto, fue declarado muerto, ¿sí? Y esa experiencia cambió totalmente su manera de ver el mundo porque pudo recuperarse y efectivamente comprobó que su conciencia seguía activa aun cuando su cerebro ya no lo estaba. Y después Peter Fenwick ha recopilado 51 pruebas irrefutables hasta ahora y las está presentando en foros científicos de todo el mundo. Son pruebas contundentes que hasta ahora no han podido ser refutadas de este tema. La conciencia sigue activa aún después de que el cerebro deja de funcionar. Después, la siguiente pregunta es, ¿nuestra mente influye en otros a distancia? Estamos viendo que quizá el cerebro no es tan determinante como pensábamos, que quizá la conciencia puede seguir viva más allá de la estructura física y biológica. Y ahora el siguiente tema es, ¿qué tanto puede influir la mente sobre la realidad más allá del cuerpo físico? En ese sentido hay un montón de investigaciones, como por ejemplo Charles Tart es uno de los mayores pioneros a nivel mundial en este tipo de investigaciones. Lo que empezó a hacer fue a conectar personas con todo tipo de sensores fisiológicos, las mandaban a un laboratorio y desde otra habitación, otro sujeto de prueba se enfocaba en enviarles información a esas personas. Por ejemplo, se enfocaban en enviarles sentimientos de paz, y lo que se detectó fue que la persona desde la otra habitación, cuando recibía esos sentimientos, automáticamente cambiaba todos sus índices fisiológicos. Incluso el propio Tart lo que hacía era generarse dolor a sí mismo y enfocarse en enviarle el dolor a la otra persona que estaba siendo analizada. En el mismo momento en que él se infligía dolor, la otra persona manifestaba una reacción automática en todo su sistema nervioso. O sea, estaba recibiendo la señal que él enviaba a distancia. Del mismo modo, William Braud es otro de los grandes pioneros en esa área. Lo que hacía era poner en un cuarto a personas que tenían problemas de nerviosismo crónico, ¿ok? Y también los conectaban a todo tipo de sensores. En otra habitación, habían personas que eran expertas en mantener su estado de ánimo y de relajación. Personas entrenadas en meditación, por ejemplo. Estas personas se enfocaban en enviarles esa sensación de relajación a los demás y automáticamente las personas nerviosas empezaban a tranquilizarse. ¿Bien? Esto se ha probado enviando, por ejemplo, transferencia de emociones, transferencia de información. Se han transferido incluso imágenes mentales muy concretas de una persona u otra. Brian O'Leary, por ejemplo, se enfocó en ver qué tanta influencia teníamos sobre nuestras células a distancia. Empezó a tomar muestras celulares de cada sujeto y se las ponía en una solución ácida,
En un contexto normal, esas células se disolvían en el ácido. Ahora lo que se les ocurrió es probar qué pasa si el donante se enfoca en mantener su célula sana aún a pesar de su entorno hostil. Bien, las células separadas del cuerpo tenían que mantenerlas en estado de salud. Lo que se comprobó es que si ellos enfocaban su atención, la célula aún dentro del ácido no se disolvía. Bien, después se llevó eso más allá, más adelante. El ejército de Estados Unidos en el 93 empezó a probar la conexión que tenemos con nuestro ADN a distancia. Empezaron a tomar muestras de ADN de la saliva de las personas, las llevaban a otros laboratorios y después hacían que el sujeto o el donante experimente emociones fuertes, como por ejemplo de odio o de amor. Se dieron cuenta que mientras estaban en ese estado emocional, el ADN manifestaba reacciones eléctricas que estaban perfectamente sincronizadas con la señal emocional que le enviaba a su donante. Quisieron ver qué tan lejos llegaba esa influencia hacia nuestro ADN y llegaron incluso a probarlo a 560 kilómetros de distancia. Cada vez alejaron más las muestras y aún a más de 500 kilómetros de distancia el ADN seguía respondiendo a la influencia de la conciencia de su donante. Después, Valerie Saldrin, incluso estando en Rusia, ella y su muestra de ADN en California pudo enviarle señales de este tipo. De hecho, se ha descubierto que podemos enrollar y desenrollar nuestro ADN tan solo enfocando nuestra conciencia. Entonces, nuestra mente quizás está más allá, nuestra conciencia está más allá del cerebro, del cuerpo físico, generamos influencias hacia los demás y hacia nuestra propia biología. ¿Y qué tanta influencia podemos generar sobre la realidad entonces, sobre las cosas? Esa es otra de las creencias del viejo paradigma que estamos explorando, que estamos separados de la realidad y que por ende no podemos influir sobre ella. Thomas Young, en 1801, realizó el famoso experimento de la doble rejilla, un experimento de física que, aunque él no lo sabía, daría lugar a una nueva rama del conocimiento que es la física cuántica. En este experimento lo que querían hacer era descubrir cuál era la naturaleza de la realidad y de la energía. Habían teorías que decían que los átomos eran cosas concretas, como si fueran pequeñas bolitas físicas, duras, materiales, que se unían entre sí y que por ende la realidad también era concreta de esa manera. Pusieron a prueba eso, tomaron un quantum de energía, una cierta cantidad de energía y la pusieron a observación. Y lo que descubrieron fue sorprendente y cambió la historia de la física directamente. Lo que descubrieron fue que si el científico que observaba la prueba pensaba que iba a haber una partícula concreta, la energía se manifestaba como una partícula concreta. Ahora, si el científico pensaba que iba a haber ondas de luz, el mismo quantum de energía se manifestaba como ondas. Entonces se dieron cuenta de que la realidad, de alguna manera, la energía que genera las cosas, estaba reaccionando a la manera en que era observada. Y a partir de ahí es por eso que el gran físico Heisenberg empezó a decir que vivimos en un universo participativo. O sea, el universo ya no es un engranaje al que nos tenemos que adecuar, sino que nosotros somos participantes de la creación de ese mismo universo. Y aquí vemos cómo la influencia de la conciencia genera cambios directamente en la realidad. Esto muchas veces se dice que no tiene sentido a gran escala, ¿sí? Hay una teoría que se le llama la decoherencia cuántica y que dice que solo podemos influir observando partículas pequeñas, pero no en las grandes cosas de la vida. En los últimos años se ha probado que esta influencia funciona incluso con cosas grandes, como cristales, por ejemplo,
como minerales, e incluso el doctor Masaru Emoto en Japón empezó a hacer pruebas con el agua y con este efecto de observación e influencia. Tomaba gotas de agua, las congelaba, generaba cristales, y lo que se probó es que si a esa agua le enviaba sentimientos de amor, el cristal que se formaba tenía una geometría totalmente armónica y coherente. Ahora, si a la misma molécula, a la misma gota, le enviaba sentimientos de odio, esa geometría se distorsionaba, generaba patrones incoherentes o caóticos. Si, por ejemplo, le decías al agua tonta, se disolvía de esta manera, y si le decías bonita, genera esta forma. Se ha probado esto con todo tipo de cosas compuestas con agua, alimentos y de todo tipo, y se evidencia que efectivamente nuestra conciencia y nuestra manera de observar las cosas generan modificaciones a nivel molecular también, de hecho. Entonces, ¿somos nuestra mente y nuestra mente está en el cerebro? Les dejo esas preguntas para que sigan reflexionando por su cuenta. Hoy, en el breve tiempo que tenemos, hemos visto unas cuantas pruebas de que nuestra mente y nuestra conciencia siguen funcionando, aun cuando a veces el cerebro no. Que no estamos tan separados de las cosas y que la realidad no es tan independiente de nosotros, sino que estamos todo el tiempo influyendo sobre ella. Desde nuestras propias células, desde las personas que nos rodean, incluso las cosas materiales, o así llamadas materiales. Sigamos explorando un poco más. La teoría holográfica lo que intenta es plantear una explicación sobre por qué estos fenómenos funcionan de esa manera. Los padres de esta teoría son Carl Pribram y David Bohm, físicos y neurofisiólogos. Pribram lo que quería hacer era explicar el funcionamiento del cerebro en base a la teoría del holograma. Lo que él decía es que el cerebro funciona como un holograma, que ahora vamos a profundizar en eso, y Bohm lo que explica es el macrocosmos, el universo también efectivamente como un holograma. Entonces, esta teoría explicaría básicamente cómo funciona el universo y cómo nuestro cerebro percibe ese funcionamiento o esa realidad. Holograma viene de holos, que significa todo, y grama, que es mensaje escrito. ¿Por qué se llama así? Un holograma básicamente es una figura tridimensional, ¿sí? Un paquete de información tridimensional. Se llama holograma porque han descubierto que si vos tomás cualquier parte del holograma, ¿sí? Intentás recortar cualquier parte del holograma, lo que obtenés no es solo esa parte, sino que obtenés copias de todo el patrón, pero más pequeñas. Es decir, no podemos recortar la mano de esta imagen porque dentro de la mano está contenido toda la imagen en general, ¿sí? Todos los hologramas funcionan de la misma manera. Si generamos un holograma de este vaso, por ejemplo, e intentamos recortarlo, vamos a obtener miles de vasos completos y más pequeños. ¿Bien? Eso explica, por ejemplo, por qué cuando se recortaba el cerebro de la salamandra una y otra vez, no se perdían las funciones vitales, físicas ni cognitivas. Porque en cada parte estaba contenida la información del todo. Eso explica por qué si sacamos la mitad del hemisferio cerebral, no se pierde la mitad de la memoria, por ejemplo. Porque en la otra mitad sigue estando contenido el todo. Führer fue un gran matemático y físico. Lo que hizo fue generar una fórmula matemática que explicaba cómo convertir las ondas de información, de luz, a imágenes. Y del mismo modo, cómo volver a traducir las imágenes a ondas. Entonces, Dennis Gabor, a mitad del siglo pasado, lo que hizo fue tomar esa ecuación que se llama la transformada de Führer y en base a eso convirtió, inventó el holograma. El holograma funciona básicamente convirtiendo una imagen en ondas sobre una placa. Bien, como vemos acá. Si este es el objeto que quiere ser capturado, se emite una luz láser
pasa hasta el objeto, rebota y queda acá codificado en forma de ondas. Básicamente una placa holográfica se ve más o menos así, un patrón de interferencia de ondas. Bien, con la transformada de Führer lo que se hace es convertir esas ondas de nuevo en imagen. Bien, ese es el funcionamiento de los hologramas. Entonces ahí vemos cómo en las ondas están contenida información compleja incluso. Lo que decía Pribram es que nuestro cerebro funciona de manera holográfica, o sea, toma imágenes de la realidad y las traduce y las almacena como ondas en el cerebro. Bien, pensemos que las neuronas funcionan por impulsos eléctricos y cada vez que se genera un impulso de eso se genera una onda también de energía. Bien, entonces lo que dice Pribram es que si pudiéramos ver las ondas del cerebro, veríamos algo más o menos así, una serie de patrones de ondas que se interfieren y que tienen codificados dentro de sí la información del mundo. Bueno, Pribram dice que el cerebro emite ondas. Russell de Valois dice, bueno, él logró confirmar que el cerebro convierte las imágenes en ondas. A través de sus experimentos y aplicando la transformada de Führer, confirmó esta misma teoría y von Lemoyne-Holtz, perdón, no soy alemán, perdón la traducción, a través de sus investigaciones comprobó que todos los sentidos funcionan básicamente transformando frecuencias en imágenes, o sea, analizando frecuencias. Piensen cómo funciona nuestra vista. Estamos recibiendo ondas de luz que llegan a nuestros ojos, son traducidas a impulsos eléctricos y después son interpretadas como imágenes. Del mismo modo el sonido también, o sea, recibimos frecuencias de ondas y el cerebro las traduce como sonidos. El tacto de la misma manera, el gusto, el olfato. O sea, básicamente toda la conexión que tenemos con la realidad son ondas que se están transformando y esa transformación se resume con la transformada de Führer, la ecuación matemática. Eso a la vez confirma que nuestro cerebro funciona de la misma manera que los hologramas, o sea, traduciendo ondas en imágenes y viceversa. Nicola Bernstein realizó uno de los descubrimientos más significativos incluso en ese sentido. Lo que hizo fue vestir a un montón de personas totalmente de negro y pintarles puntos blancos en las articulaciones de esas personas. Después las hacía realizar distintos movimientos como bailar, realizar ejercicios, caminar. Y tan solo observando los puntos se generaban estos patrones de ondas. Bien, el movimiento del cuerpo generaba patrones de ondas. Ahora, siguiendo esta teoría, usando la transformada de Führer, se logró transformar esas ondas en el movimiento completo del cuerpo. O sea, se dieron cuenta de que el cuerpo genera ondas y que esas ondas pueden ser traducidas a imágenes también. Tan solo observando estas ondas, lograron generar imágenes de personas y ver exactamente qué era lo que estaban haciendo las personas cuando se movían en ese momento. Bien, entonces la teoría holográfica está explicando a nivel cognitivo cómo percibimos los sentidos, cómo percibimos la realidad y cómo percibimos los movimientos incluso. Y se ha descubierto de que al aprender movimientos no aprendemos las partes por separado específicamente, sino que percibimos el movimiento como un todo. Por ejemplo, si queremos aprender a andar en bicicleta, no observamos primero dónde se pone una mano o dónde se pone el pie, bien, sino que vemos la imagen en su totalidad. Si no podemos ver la imagen en su totalidad como un holograma, no podemos acceder tampoco a esa capacidad. Entonces, resumiendo el funcionamiento holográfico del cerebro, la conciencia no está ligada a una estructura biológica en particular, como vimos al principio. Nuestras habilidades no dependen de alguna parte específica del cerebro, ¿ok? El cerebro funciona de manera holográfica, por ende capta ondas y las traduce a imágenes, al igual que a los demás sentidos.
Bien, cada parte del cerebro contiene la información del todo y por eso es que podemos extirpar muchas partes del cerebro y aún así no perder las capacidades. Y además la memoria se almacena de manera holográfica como una serie de ondas superpuestas de información. Lo que hacen los hologramas es superponer un montón de imágenes y después, según el ángulo en el que le envíes la luz, podés hacer que se manifieste un patrón u otro de los que están ahí codificados. La teoría dice que la memoria está almacenada como una superposición de ondas en el cerebro y según cómo enfoquemos nuestra atención vamos a acceder a distintas partes de esa información, a distintos recuerdos o distintas capacidades incluso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sigamos avanzando un poco más. Veamos qué efecto tiene esta interconexión más a gran escala. Hay un fenómeno a nivel mundial llamado el fenómeno de los múltiples y está relacionado con la aparición de ideas en la humanidad. Como por ejemplo, personas de distintos países que no se conocen entre sí, de pronto tienen las mismas ideas casi al mismo tiempo. Por ejemplo, Newton y Leibniz se les ocurre el cálculo diferencial prácticamente la misma semana, estando en lugares diferentes. Darwin y Wallace postulan casi la misma teoría de la evolución, también cada uno por su lado. ¿Ok? 3 personas descubrieron el oxígeno en distintos países en la misma semana, sin conocerse entre sí. 3 personas postulan las fracciones decimales también al mismo tiempo. 4 personas al mismo tiempo descubren o postulan la ley de conservación de la energía, sin saber ninguno que el otro estaba trabajando en eso mismo. 4 personas descubren las manchas solares al mismo tiempo. 5 personas descubren o inventan la máquina a vapor. 6 personas descubrieron e inventaron el termómetro al mismo tiempo. 9 personas la máquina de escribir. Y así podemos seguir aumentando, ¿no? Ese fenómeno se conoce como el fenómeno de los múltiples y hasta 1922 estaba siendo registrado a nivel de inventos. Hasta esa fecha se registraron 148 casos de inventos múltiples. Después del 22, directamente se dejaron de registrar porque empezaron a ser tantos que no tuvo más sentido seguir haciéndolos, o sea, se volvió imposible. ¿Bien? Entonces, ahí vemos que de alguna manera hay un factor oculto de conexión que está haciendo que todas las personas tengan las mismas ideas al mismo tiempo. Este es Roger Bannister. Fue un gran corredor olímpico, en su época ganó muchas carreras y lo que quiso hacer Bannister en su momento era romper el récord de velocidad del momento. Él quería correr 1 milla en 4 minutos, lo cual en la época era considerado imposible. De hecho, se consultaba a biólogos o a físicos, por ejemplo, sobre esto. Y estos científicos de la época decían que físicamente era imposible correr 1 milla en 4 minutos o menos. Bannister siguió insistiendo, siguió entrenando, siguió trabajando en su mente para ir más allá de esas creencias. Y un día, en la década del 60, efectivamente logra romper el récord de la milla en menos de 1 minuto. Ahora, lo más sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que cuando él rompe ese récord, en 6 meses, los 6 meses siguientes, 4 personas más lograron romperlo también. O sea, algo que un ser humano no había hecho en toda la historia, de pronto cuando uno lo hace, los demás empiezan a hacerlo más fácilmente. ¿Bien? Es como si cuando uno hace algo, desbloquea esa capacidad para los demás. Cuando a uno se le ocurre una idea, automáticamente esa idea queda disponible para los demás también. Sí. Por ejemplo, hay un hecho de los lamas del Tíbet. Sí. Seguro que tienes conocimiento. Hay un hecho de los lamas del Tíbet. Corren casi 5 horas y tienen conocimiento.
y a gran velocidad A ver. corren casi sin tocar el piso Sí, y a gran velocidad se tiene conocimiento de los lamas sobre lo mismo. quienes se concentran Se tiene conocimiento de los lamas de Tíbet. Quienes se concentran mentalmente casi sin tocar a gran velocidad de horas y horas. corren a gran velocidad, a gran velocidad de más horas y horas, ¿no? Entonces ahí más o menos se puede ver cómo es, qué es lo que Sí, bien, gracias por el aporte. Y lo curioso es que las personas que logran acceder a estas nuevas capacidades son las que trabajan primero en su conciencia y en sus creencias y después generan el efecto en el universo físico, digamos. Ahí estamos viendo que hay una interconexión directa. En la década de los 90 en Washington se realizó un gran experimento. Se reunieron a 8.000 personas y se las puso a meditar. Bien, 8.000 personas meditando al mismo tiempo. Y la intención era enviar pensamientos y sentimientos de paz para todo el mundo. Lo que se descubrió fue que mientras duraba el experimento, mientras las personas estaban meditando, el índice de terrorismo y de accidentes a nivel mundial descendió un 70%. Mientras ellos estaban enfocados, meditando y enviando esa emoción, a nivel mundial cambiaron totalmente los índices. Cuando ellos dejaron de meditar, volvió todo a la normalidad. Sí. Una duda basada en lo que acabas de decir, a ver. Sí. Por ejemplo, una guerra basada en lo que acabas de decir, a ver. Eso, por ejemplo, una guerra mundial. La parte que no entiendo es por qué no todo el mundo empieza a gatear. La parte que ¿No todo el mundo empieza qué? No todo el mundo empieza a gatear. Si hay una guerra... ¿No todo el mundo empieza qué? No, digo que ¿por qué no? Si hay una guerra, la Segunda Guerra Los que no están yendo a la guerra directamente, porque hablan con pensamiento... Los que no están yendo a la guerra directamente, ¿por qué no tienen un pensamiento también de odio, de la guerra o malas acciones? La verdad es una muy buena pregunta para la cual no tengo respuesta hasta ahora. Por ahora lo que se dice es, hay una teoría, la teoría de la masa crítica, que dice que hay una cierta cantidad de personas necesarias para que se genere un determinado efecto. Como por ejemplo, si vas por la calle y te das vuelta y empezás a ver al cielo, ¿okay? Va a pasar alguien y quizás tenga la tendencia de ver al cielo también. Y van a pasar otros y van a mirar y van a seguir, no van a prestar demasiada atención. Pero hay una cierta cantidad de personas necesarias que si están viendo el cielo van a hacer que todos los demás miren también. ¿Bien? Esa cantidad necesaria para generar el efecto a nivel social es llamada la masa crítica. Esa teoría viene de la física, donde descubrieron que si juntas una determinada cantidad de energía se genera una reacción en cadena. ¿Bien? Esa masa crítica necesaria para generar ese efecto global varía según el ámbito y la situación de la que se trata. En este caso, 8.000 personas fueron una masa crítica suficiente para generar ese efecto macro, digamos, esa reacción a gran escala. Ahora, ¿cuál sería la masa crítica necesaria para que funcione esto que vos decís? No lo sabemos, digamos, habría que investigarlo. Bien. Cada situación tiene su masa crítica determinada para generar un efecto más global. Se me ocurre que lo estoy tocando. A lo mejor hay una información en la genética de esa persona. Que lo estoy tocando. A lo mejor hay una información en la genética de esa persona. Con el avión de la Segunda Mundial. La genética de la humana. A lo mejor la genética de alguien que está en la India o Guatemala está viendo. A lo mejor está haciendo una lectura que vaya acorde a lo que la guerra está viendo, sino que tiene un código, no sé si decirle de conciencia en alguien que vive en Guatemala, que no genera la suficiente conciencia en alguien que vive en Guatemala. Bueno, eso tiene que ver con el experimento de la doble rejilla, justamente. Nuestra manera de ver las cosas es lo que va a generar el efecto después en la materia y en la energía. Entonces sí, dependerá de cómo cada uno observe la situación. El biólogo Rupert Sheldrake empezó a investigar este tema
de por qué cuando alguien en una especie logra un nivel de conocimiento, los demás empiezan a acceder a eso también. Se han realizado experimentos en animales, como el del centésimo mono, por ejemplo, que de hecho fue un descubrimiento accidental. Estaban en Japón investigando una comunidad de monos, y un día a una mona se le ocurre comer papas. ¿Bien? De hecho, varios monos probaban comer papas, pero no les gustaban porque las desenterraban y estaban todas sucias. No les gustaba comerlas así. Un día a una mona se le ocurre tomar la papa, llevarla a la playa y lavarla. A partir de ahí los demás monos la ven y la imitan, y todos los monos de la isla empiezan a comer papas lavándolas. Ahora, bueno, eso se explica fácilmente, se observaban entre sí. El tema fue que empezaron a llegar reportes de todo el mundo diciendo que los monos de todo el mundo habían empezado a lavar las papas. Bien, a partir de esa misma época, de alguna manera toda la especie descubrió cómo lavar las papas. Bien, más allá de que estaban separados a nivel geográfico. Ahí nace la aplicación de la teoría de la masa crítica a los ámbitos, al estudio de los seres vivos. Digamos, cuando una comunidad aprende a hacer algo y logra una masa crítica, el resto de la especie también logra hacerlo, más allá de que no se conozcan entre sí. Lo mismo pasó con las ratas. Hay ratas que aprendieron a resolver problemas y a salir de laberintos, por ejemplo, y cuando lograron resolver el problema, todas las ratas del mundo lograron hacerlo también automáticamente. Esta especie de pájaro es el herrerillo común, es muy común en Europa, y en la Segunda Guerra Mundial lo que hicieron fue, ellos descubrieron cómo destapar las botellas de leche que dejaban en las puertas de las casas, ¿no? Todas las mañanas el repartidor dejaba una botella de leche. Los pájaros de una comunidad descubrieron cómo abrirlas y beber de la leche, y automáticamente todos en su especie en el mundo también empezaron a hacerlo. Del mismo modo con las vacas, cuando aprendieron que los alambrados eléctricos eran peligrosos, las primeras vacas que lo aprendieron transmitieron esa información a las demás, y llegaron reportes de los ganaderos de todo Norteamérica diciendo que las vacas ya no se acercaban directamente. Así como eso podemos nombrar un montón más de ejemplos. Sheldrake tiene, muchísimos libros escritos al respecto, y él formula la teoría de los campos morfogenéticos. Postula que hay una conexión entre especies, de alguna manera hay un campo de información que transmite esa información de manera no local, y que cuando cada miembro de una especie logra algo nuevo, esa capacidad está más disponible para los demás de lo que estaba antes. Tanto conocimientos como habilidades o destrezas físicas, como veíamos en el caso de Bannister. Ahora, se hicieron más experimentos con seres humanos, y por ejemplo decían, si una determinada masa crítica de gente conoce un idioma, para los demás tendría que ser fácil reconocerlo también, si hay una conexión. Entonces, tomaban escritos, bien, le mostraban 2 escritos a las personas. Uno estaba escrito en chino, antiguo, y el otro era un invento, era un lenguaje inventado que en realidad no existía y nadie había hablado nunca. Y se le dio eso a cientos de personas, y las personas tenían que decir cuál consideraban que era el escrito real, digamos, la poesía verdadera. El 90% de las personas sabía que el chino verdadero era el lenguaje, por más que ellos no entendieran y no lo hablaran. Se han hecho experimentos en televisión incluso. Se les mostraban imágenes abstractas donde se tenían que descubrir figuras, y en las primeras pruebas ni siquiera el 20% de las personas lo descubrían. Lo que hicieron fue llevar esa imagen a un programa de televisión en Gran Bretaña e hicieron que miles de personas vieran cuál era la respuesta correcta. Después de que miles de personas supieron cómo resolverlo, volvieron a hacer la prueba en otros países del mundo, y de ese 20% de aciertos se elevó a un 95% de aciertos. O sea, una vez que una comunidad supo cuál era la respuesta correcta, todas las demás comunidades supieron también cómo hacerlo.
Esa es la teoría de los campos morfogenéticos, que distintas corrientes y distintos científicos lo llaman por distintos nombres, digamos, pero el caso es que hay cientos de pruebas contundentes de esa conexión. Ahora veamos, estamos viendo que hay una conexión directa con nuestras células y nuestra biología. Hay una conexión entre especies también, que se está evidenciando. Y ahora veamos qué pasa entre especies. Cliff Baxter es uno de los mayores pioneros en el ámbito de la hipnosis y es el famoso inventor del detector de mentiras, la máquina detectora de mentiras, el polígrafo. Quizá lo hayan visto en alguna que otra película. Esta máquina funciona conectando un sensor en alguno de los dedos y este sensor capta el nivel de electricidad de la piel. Cuando una persona se pone nerviosa, la piel emite más electricidad de lo normal. ¿Ok? Esa variación de electricidad se va registrando con gráficas de este tipo. En una situación normal de tranquilidad, el patrón que se genera es como este, y en una situación de nerviosismo se generan picos, ¿sí? De picos eléctricos. Se había probado el detector en la década de los 60 con un montón de personas. La CIA empezó a utilizarlo como detector de mentiras. Cuando la gente mentía se ponía nerviosa. Y una noche estaba Baxter, cuenta él, en su oficina. Había estado trabajando todo el día. Decide parar para tomarse un café, para descansar. Y en un rincón ve una planta que su secretaria le había comprado ese día. Y se le ocurre la idea, o la pregunta más bien, de qué pasa si le conectas el polígrafo a la planta. ¿Emitirá señales eléctricas? ¿Reaccionará ante las cosas? Se lo conectó y empezó a hacer pruebas. Empezó a estimular la planta de distintas maneras, tocando sus hojas, cortándole hojas, moviendo la planta, por ejemplo. Y emitía efectivamente reacciones eléctricas, pero nada significativo. Ahora el gran descubrimiento fue cuando en un momento, pensando él qué más hacer, se le ocurre cortar el tallo de la planta directamente. Lo sorprendente fue que en el mismo momento en el que él pensó eso, la planta empezó a registrar picos eléctricos. De alguna manera era como si la planta estuviera percibiendo lo que él quería hacer. Volvió a pensar el mismo pensamiento de nuevo y la planta volvió a reaccionar una vez más. A partir de ese momento y hasta el día de hoy se han realizado pruebas en 70 universidades, demostraciones en vivo, y esto se conoce como el efecto Baxter. Si vos le conectás un polígrafo a una planta y pensás en hacerle daño, la planta reacciona como si estuviera percibiendo tu intención. Pero no solo la planta. Baxter se entusiasmó, dejó el polígrafo conectado todo el tiempo a la planta durante todo el día y un día cuenta que estaba cocinando. En un momento pone agua hirviendo para cocinar y arroja un huevo dentro del agua. En el momento en que el huevo cae al agua, la planta reacciona también, como si hubiera percibido lo que le acababa de pasar al huevo. Empieza a tomar entonces otros seres vivos, moluscos, bacterias, microorganismos incluso, y veía que las plantas siempre reaccionaban cuando se les infligía dolor o se destruía a esos seres. Bien, después se conectaba directamente el polígrafo a huevos y los huevos reaccionaban ante lo que le pasaba a los demás. Bien, parece muy loco, pero es un efecto científico y súper comprobable. De hecho, la próxima vez quizá podríamos conseguir un polígrafo y lo hacemos en vivo. Bien. Y básicamente ha probado con todos los tipos de alimentos y seres vivos y todos de la misma manera, incluso seres que se supone que no tendrían conciencia, que no tendrían que darse cuenta de lo que está pasando, manifiestan reflejos de conciencia directa. Sí. ¿Hay alguna persona que demuestre Sí. lo que está haciendo de otra manera? Que demuestre por un orden integrante, que está respondiendo de otra manera, que estamos conectados?
Que haya demostrado que no estamos conectados. No. Que haya demostrado que no estamos conectados. Mientras se demuestre lo contrario, todas las evidencias fuertes y concretas indican que hay una conexión y no hay ninguna prueba concreta de que no la haya. ¿Sí? Bueno, vería entonces, mi pregunta era porque, bueno, si vemos, vería entonces, mi pregunta era porque resonancia si vemos que las especies, ¿no? Sí. Aprende transmitir resonancia emocional, Sí. y parece transmitir información entre ellas, porque de pronto yo siento que somos la única especie que no comparte esa habilidad por la cual es mejor, porque de pronto en otros países tienen mejor urbanidad, tienen mejor salida social, tienen otra gente mejor salud y en otros países. ¿Por qué crees tú que de pronto si pudieran decirme por qué crees tú que el mal como que realmente de los humanos tiene que ver con una cuestión de que algunos somos sensibles a este tipo de información? Por un lado, desde mi perspectiva, tiene que ver con una cierta sensibilidad para captar también esa información de los campos, pero también tiene que ver con una sintonía. Bien, la información que circula por el campo unificado es infinita, podríamos decir, y entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos captando toda la información que hay? ¿No? Y pensemos en Internet, por ejemplo. Es una super red de información, de interconectividad, pero cuando accedes a Internet no abres toda la información que existe en él. Depende de lo que estés buscando, vas a acceder o no a ese tipo de información. Entonces, mi perspectiva, y que la comparten también muchos investigadores sobre el tema, es que la resonancia justamente depende del tipo de actividades, de intenciones, de emociones y de pensamientos en los que vos estés. Por ejemplo, estas personas que descubrieron al mismo tiempo estos inventos estaban enfocados en un mismo propósito y por eso accedieron a un mismo nivel de información también. No sé, alguien que está lavando los platos en su casa y que no le interesa, no sé, inventar algo, no le interesa inventar un termómetro, digamos, no va a acceder a esa información con la misma facilidad que otro que sí lo está buscando. Bien, entonces, nosotros mismos en el organismo de Cosmosociología hemos hecho muchos experimentos y nos damos cuenta que cuando se enfoca la intención en un mismo propósito, el flujo de información es mucho más fácil y rápido que si no estás enfocado en lo mismo. Bien, y la resonancia a nivel físico funciona de la misma manera. Si hay dos cuerpos iguales, con una geometría igual, vos generás un efecto en uno y el otro empieza a resonar automáticamente. Recibe la información, ¿bien? Pero hay una similaridad entre ellos que genera el flujo de información. Entonces, ¿por qué somos distintos a otras culturas o no accedemos a las mismas habilidades? Depende justamente de eso, de qué tan sintonizados estemos con esos mismos propósitos o temáticas también. Bien, después vamos a seguir profundizando en eso porque hay otros datos concretos. Pero, por ejemplo, llevemos esto a un ámbito más grande incluso. Eva Julián es una conocida investigadora española. En la década pasada cuenta que se encontraba en Indonesia, estaba en un viaje de turismo. Un día va a la playa, estaba sola en una playa que no era turística, y de pronto empieza a escuchar, según cuenta, un sonido que ella describe como el sonido más horrible que escuchó en toda su vida. Era un sonido súper fuerte que venía de todas partes. Empezó a ver cuál era la causa o el origen y no descubrió de algún lugar en particular que saliera. Y bueno, cuenta que se le estremeció todo el cuerpo al escuchar eso. Se asustó, no supo qué hacer, se alejó rápidamente del lugar. Exactamente 24 horas después de que ella escuchó eso, hubo un tsunami en el país, donde murieron miles de personas y de organismos vivos, de especies.
Entonces empezó a preguntarse y a plantearse si ese sonido tenía algo que ver con eso. Y empezó desde entonces a grabar sonidos en distintos ambientes naturales y capturar cuáles eran las frecuencias que emitían, por ejemplo, los bosques, los ríos, las montañas, los lagos, en situaciones naturales, normales, y cómo cambiaba esa frecuencia cuando había alguna situación de peligro cercano, ¿no? Y descubrió que, por ejemplo, el bosque emite una cierta vibración que la generan las plantas, la vibración de las plantas, de los animales, el sonido de los cantos de los insectos, por ejemplo, generan un espectro de frecuencias que cada día es igual. ¿Bien? Pero si, por ejemplo, al bosque entra una persona en estado de nerviosismo o de ansiedad, todo el bosque empieza a cambiar su frecuencia. Hay pájaros que dejan de cantar, hay grillos que quizá empiezan a cantar o emiten frecuencias diferentes, por ejemplo, y el espectro ondulatorio de ondas es totalmente distinto. Es como si el bosque o ese entorno natural estuviera reaccionando y actuando en consecuencia a lo que está pasando. ¿Sí? Vemos ahí un principio, una muestra de conciencia de la situación. Y también lo que descubrió fue que en este caso, por ejemplo, si entra una persona nerviosa al bosque, el bosque cambia primero su frecuencia, de alguna manera es como que sintoniza con la persona, y cuando la persona está más relajada y armonizada, el bosque vuelve a su estado natural de vibración, de espectro de ondas. Bueno, desde entonces está realizando una investigación muy larga y exhaustiva que la pueden encontrar en internet, ¿sí? Busquen Eva Julián. Se han analizado entornos naturales de todo tipo y hay frecuencias específicas señaladas como la frecuencia natural de eso y también que generan efectos específicos en la biología humana. Bien, ahí seguimos viendo esto que se muestra en la teoría holográfica. Las ondas, la vibración que está en el ambiente terminan generando un efecto directo en nosotros y viceversa. Ahora, a nivel físico, la física en el viejo paradigma o en los últimos siglos había llegado a la conclusión de que existen en el universo 4 campos de influencia que generan el funcionamiento universal. Uno es el campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitatorio y el campo cuántico. Bien, son como 4 niveles de la realidad. Lo que Einstein quería hacer era relacionar esos 4 campos. Él quería probar que no estaban separados, sino que estaban todos unidos, que el universo sigue una misma dinámica y unos mismos principios, y se cuenta que hasta el mismo día de su muerte, él murió con una pregunta en su mente que era ¿cómo generar una ecuación que probara esto? Que el universo es un solo campo unificado. Comenzó su ecuación, pero al momento de su muerte la dejó incompleta. Hoy en día hay científicos que han logrado completar la ecuación de campo de Einstein, como Nassim Haramein, por ejemplo. Y al completar esa ecuación descubrieron que efectivamente el universo está conectado, que es un solo campo que sigue unas mismas dinámicas y que a la vez puede representarse de manera geométrica y tridimensional con el siguiente patrón. Se postuló que el campo unificado sigue este patrón que es conocido como toroide. Es una figura tridimensional muy similar a la que pueden ver en una manzana, por ejemplo. Bien, a partir de entonces se simplificó muchísimo el conocimiento de muchas áreas que parecían tan disímiles y separadas entre sí, y que gracias al campo unificado se puede ver la relación que existe entre todas ellas, como por ejemplo lo que estamos viendo hoy, cómo se relaciona la mente con el universo, por ejemplo. Siguiendo este patrón, podemos ver, por ejemplo, que las galaxias, la radiación de las galaxias sigue exactamente esta misma dinámica toroidal. El campo electromagnético de la Tierra sigue la misma dinámica toroidal. Los seres humanos tenemos también un campo electromagnético que puede ser medido y también sigue la dinámica toroidal. El movimiento de los átomos, también las órbitas de los electrones,
pueden ser comprendidos siguiendo dinámicas toroidales. De hecho, hasta el crecimiento de las plantas, la geometría de los frutos y un montón de funciones más, el patrón de división celular, por ejemplo, todos siguen el mismo principio basados en esta misma geometría. Ahora, recordando lo que vimos sobre los hologramas, ¿no habíamos dicho que si tomábamos una parte íbamos a seguir viendo el mismo patrón completo? Tomamos una manzana y tiene el mismo patrón que tienen las galaxias. Tomamos un campo electromagnético humano y tiene el mismo patrón que siguen los átomos, por ejemplo. Eso es holografía. El todo contenido en cada una de las partes, el todo reflejado en cada una de las partes. Incluso nuestro cerebro emite un campo electromagnético y según la teoría de Pribram, si el cerebro y la mente funcionan en forma de ondas, influyendo en las zonas del cerebro tendríamos que cambiar nuestros pensamientos, por ejemplo. Si efectivamente los pensamientos funcionan de esa manera, cambiando las ondas tendría que cambiar nuestra manera de ver el mundo también. Y eso de hecho se ha comprobado. Se toman instrumentos magnéticos y lo que se hizo fue justamente estimular magnéticamente con distintos tipos de ondas el campo electromagnético del cerebro. Y lo que se logró fue, por ejemplo, cambiar la ideología de las personas con respecto a un tema, como por ejemplo el aborto. Se consultó a la gente lo que pensaban de ese tema de antemano y después de estimular con ondas su campo electromagnético, empezaron a ver el mismo asunto de una forma distinta. Empezaron a manifestar cambios en su moral y en su ética al haber estimulado sus ondas cerebrales magnéticas. Empezaron, por ejemplo, cuando se les daba a elegir opciones, empezaron a elegir opciones que antes no elegían, efectivamente. Entonces ahí empezamos a ver cómo al manipular las ondas estamos cambiando nuestra manera de ver el mundo directamente. El corazón también emite un campo electromagnético que de hecho es el campo más fuerte del cuerpo. Es hasta 5000 veces más potente que el campo del cerebro. ¿Okay? Y también se ha probado de que el corazón funciona también como un cerebro y como un receptor de información. Usualmente vemos el corazón como una bolsa de músculos que simplemente bombea sangre, ¿no? Como si esa fuera su función. Lo que muchos no saben es que hasta el 65% de las células del corazón son células nerviosas. Hasta el 65%, o sea, la mayor parte del corazón es un cerebro con células nerviosas. Lo que se ha estudiado en el Instituto Hartman es que el campo del corazón, el campo magnético, percibe información del ambiente que después es traducida en el corazón como señales eléctricas y en base a lo que está pasando en el ambiente el corazón reacciona también. Cambia el flujo sanguíneo, cambia el nivel de latidos, cambia los índices fisiológicos y por ende cambia las señales que emite al cerebro. Entonces ahí vemos cómo el corazón oficia también de antena, de cerebro y a la vez percibe y conecta lo que está pasando afuera. También se ha investigado mucho porque al sumar el campo del cerebro, el campo del corazón y el de los demás órganos, se obtiene un campo electromagnético más grande, como les decía, que también tiene forma toroidal. Y la doctora Valerie Hunt empezó a medir directamente esa radiación electromagnética y energética del cuerpo y se dio cuenta que efectivamente emitimos frecuencias específicas según nuestro estado de ánimo, según lo que estemos pensando, según nuestras emociones. Y al medir esas frecuencias, bueno, para empezar les explico un poco cómo se miden. Se utilizan distintos sensores, como por ejemplo el electromiógrafo, que mide la electricidad de la piel y de los músculos. El electrocardiograma mide la electricidad del corazón, la energía del corazón. El electroencefalograma del cerebro. Y el pletismógrafo, que es un sensor que mide las funciones del sistema nervioso autónomo. Bien,
Con esa serie de sensores se lo pasa por un osciloscopio y se convierte esas frecuencias en imágenes, como esta que podemos ver ahora. ¿Bien? Esta es una imagen, un ejemplo de las frecuencias que emite nuestro cuerpo. Y también, oh sorpresa, se descubrió que las señales eléctricas de nuestro cuerpo también son holográficas. Bien, como vemos acá, el mismo patrón se repite una y otra vez a distintas escalas. Por ende, si queremos saber algo sobre las señales eléctricas del cuerpo, da igual si tomamos una pequeña onda, una pequeña muestra, o si tomamos las muestras del cuerpo completo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un poco más de datos sobre el campo del corazón. Y ahora vamos a llevarlo a un campo más amplio, como por ejemplo, en este campo unificado en el que vivimos, tenemos distintas maneras de captar esa información de la que hablábamos, de los campos morfogenéticos, por ejemplo. Cada especie tiene sus instrumentos biológicos para captar esa información. Los tiburones, por ejemplo, pueden percibir cosas que están sucediendo a más de 6 kilómetros de distancia. ¿Ok? Tienen sensores biológicos que les permiten saber lo que está pasando en ese campo de información. Las aves, del mismo modo, pueden percibir los campos magnéticos de la Tierra y en base a eso se orientan y saben dónde y cuándo migrar, por ejemplo. Los perros y los gatos, según estudios, tienen entre 23 y 24 sentidos cada uno. ¿Ok? Los sentidos son eso que nos permite justamente captar la información del campo unificado. ¿Cuántos sentidos creen que tienen los seres humanos? A ver. 5, 6, 5. 5, 6. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Los que se conocen. Ok. Los que nosotros solemos conocer son 5 sentidos. Algunos se aventuran incluso a decir que son 6. La ciencia oficialmente la ciencia ortodoxa, afirma que son 18 sentidos los que tiene el ser humano. Y no estoy hablando de ninguna teoría metafísica. La ciencia ortodoxa dice que son 18, e incluso podrían ser más que hasta ahora ni siquiera conocemos. O sea que los sentidos que tienen los gatos y los perros se parecen bastante a los nuestros. La diferencia es que nosotros no sabemos utilizarlos de la misma manera. Por ejemplo, los gatos y los perros perciben cosas que están pasando en el campo, incluso también a kilómetros de distancia. Se han hecho pruebas de que cuando el dueño de un perro decide salir del trabajo, automáticamente el sistema nervioso del perro se activa y el perro empieza a moverse y se prepara para ir a recibir a su dueño. Del mismo modo, los gatos perciben cosas que van a pasar, perciben intenciones de sus dueños. Muchas veces cuando el dueño está pensando en llevarlos al veterinario, el gato desaparece unas horas antes. ¿Bien? Entonces ahí vemos cómo tienen capacidades también de conectarse con la información del campo. Y por ejemplo, los insectos tienen estos pelos, son como microcapilaridades que sirven a modo de antena. Bien, con esos pelos perciben la vibración del ambiente y saben lo que está pasando y por ende previenen de peligros y de cosas que están pasando en todo el ambiente. Ahora lo sorprendente también es preguntarnos si los insectos usan los pelos de esa manera, ¿para qué sirven nuestros cabellos? En la Segunda Guerra Mundial se descubrió que, para empezar necesitaban gente que sean expertos rastreadores en terrenos desconocidos. Y se dieron cuenta que los mayores expertos en eso eran los indios navajos, un pueblo originario de Norteamérica. Entonces reclutaron a los rastreadores navajos y como de costumbre en el ejército los pelaron, les quitaron todo el pelo, los raparon y los enviaron al campo de batalla a buscar, a rastrear, a generar mapas. El tema y lo sorprendente fue que cuando llegaron al campo estaban súper desorientados.
Y les sorprendió muchísimo porque toda su vida habían sabido rastrear y de pronto no sabían dónde estaban ni a dónde ir. A partir de ese momento el ejército empezó a hacer estudios y se dieron cuenta de que nuestros pelos efectivamente también ofician como antenas para percibir el campo. Bien, ahí ya empezamos a ver instrumentos biológicos que tenemos para percibir información. Otros de ellos son, por ejemplo, el hueso etmoides que tenemos acá atrás de la nariz. Les voy a pedir por favor que con sus dedos se señalen acá. Bien, en esa área que están señalando, está bien, gracias, pueden bajarlo. En esa área que están señalando tenemos una gran concentración de magnetita. Es un mineral altamente magnético y que de hecho se usa para construir brújulas también. Este mineral reacciona ante los campos magnéticos y genera vibraciones, ¿bien? Vibraciones y sensaciones. O sea que prácticamente tenemos una brújula en el hueso etmoides, detrás de la nariz. Del mismo modo, en los ojos tenemos criptocromos, que son las mismas proteínas que usan las aves para percibir el campo magnético de la Tierra, por ejemplo. En el cerebro también tenemos grandes concentraciones de calcita, y esto lo descubrió Luc Baconier en el año 2002. La calcita es un mineral piezoeléctrico. Bien, este es una muestra de calcita, es un cristal piezoeléctrico. Y también tenemos otro piezoeléctrico que es la molécula de DMT, dimetiltriptamina. Ahora el tema es, ¿qué son los piezoeléctricos? Y esto es importante. Quizás hayan visto en los encendedores para prender fuego, a veces tienen una ruedita de metal y abajo de esa rueda hay una piedra. Cuando haces girar la rueda, la piedra emite chispas, que es lo que después genera el fuego. Esa piedra es un piezoeléctrico. También pueden haber visto en películas quizás cuando se frotan dos piedras para hacer una fogata y salen chispas. Esas piedras son piezoeléctricas también. No cualquier piedra genera ese tipo de chispas. Entonces, un piezoeléctrico es básicamente un mineral que al cambiarle la presión emite luz y calor. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? En el centro del cerebro tenemos la glándula pineal, exactamente en el centro del cerebro. Esta glándula lo que tiene de sorprendente es que es prácticamente un ojo. ¿Bien? Tiene una retina y tiene bastoncillos en su interior que son los mismos que tienen nuestros ojos y que sirven para percibir la luz y traducirlos en señales eléctricas. ¿Ok? Entonces tenemos un ojo perfectamente constituido dentro del cerebro. La pregunta sería, ¿la naturaleza es tan tonta como para poner un ojo dentro del cerebro y que no sirva para nada? El universo que creó toda la majestuosidad de las cosas se equivocó y nos puso un ojo dentro del cerebro, ¿no? Resulta que en los últimos 15 años se ha estado investigando esta cuestión. Y dentro de la glándula pineal hay una gran concentración de agua con calcita y DMT, estos piezoeléctricos. Entonces lo que sucede es que ante las ondas del ambiente, las ondas de información del ambiente, la calcita y el DMT empiezan a vibrar. ¿Bien? La presión del agua dentro de la glándula pineal cambia y por ende los piezoeléctricos empiezan a emitir luz. ¿Bien? Y este ojo interno traduce esas señales, esas frecuencias como imágenes. Imágenes, percepciones, sonidos. ¿Bien? Otro dato curioso es que la calcita es el mismo tipo de cristal que se utiliza para construir antenas. ¿Ok? O sea que no solo tenemos el material de las brújulas en la nariz, sino que un poco más atrás tenemos el mismo material que se usa para fabricar antenas dentro del cerebro. ¿Bien? Todas estas cuestiones reaccionan ante las ondas del ambiente y generan lo que se conoce como fototransducción pineal. ¿Ok? Se toma una frecuencia y se la traduce a otra.
Se toma un tipo de información y se la traduce a otra. Es lo mismo que hace la transformada de Fourier. O sea, toma una onda y la traduce a imagen, o toma una imagen y la traduce a onda. Ahí vemos otra vez el funcionamiento holográfico en el cerebro. Nuestras células también responden ante las ondas del ambiente. Básicamente tenemos proteínas en las membranas que lo que hacen es percibir las ondas que emiten las cosas alrededor. De esa manera la célula sabe cuáles son los elementos dentro del sistema que tienen que dejar entrar a la célula, o los que son peligrosos y por ende no tiene que dejar entrar. Todo eso se mueve a nivel de frecuencias, ¿ok? Y otro tipo de conexión es lo que se conoce como entrelazamiento cuántico. Y ahí profundizamos un poco más en esto de la conexión que hay entre las especies. La teoría del entrelazamiento cuántico la postuló Einstein, Podolsky y Rosen, tres de los científicos de los físicos más respetados de la época. Y lo que ellos decían es que si dos partículas están íntimamente ligadas y relacionadas, vos después las podés separar e enviarlas a lugares distintos del universo incluso, y todo lo que le hagas a una partícula genera un efecto inmediato en la otra. ¿Bien? Por muchas décadas esto fue solo una teoría, pero en la década de los 70 Alan Aspect logró hacer un experimento y comprobó efectivamente que si dos partículas están entrelazadas, todo lo que le hagas a una le pasa a la otra también. Por mucho tiempo se pensó que esto solo funcionaba a nivel cuántico, o sea, en una pequeña escala, pero en la última década se ha probado que materiales más grandes también se pueden entrelazar, como cristales, por ejemplo. Y de hecho, esta conexión que vemos entre los seres humanos encaja perfectamente en la teoría del entrelazamiento cuántico. Ahora el tema es cómo generar entrelazamiento. Por ejemplo, cómo entrelazarte con una persona para que lo que te pasa a vos le influya a la otra y viceversa. Los experimentos de William Braud, por ejemplo, demuestran contundentemente de que mientras mayor es la conexión emocional entre las personas, más intenso es el flujo de información. ¿Bien? Mientras mayor sentimiento sientas hacia alguien, ya sea de amor o de odio, más se influencian los unos a los otros, incluso a distancia. Mayor es el intercambio de pensamientos y de emociones también. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo el entrelazamiento desde las partículas a gran escala. Entonces, un poco para ir resumiendo lo que veníamos hablando, podríamos decir que el universo funciona como un campo unificado que sigue un orden holográfico y fractal, porque el mismo patrón se repite a distintas escalas y el todo está contenido en cada una de las partes. Todas las partes están conectadas y se influyen entre sí, al revés de lo que se pensaba antiguamente en el paradigma mecanicista. El cerebro funciona también holográficamente, traduciendo este entrelazamiento de ondas como información sensorial. Y mientras mayor sea la conexión psíquica y emocional con una cosa, mayor influencia podemos generar entre ellas. Para que vean ejemplos de esta conexión y para ver cómo tanto el cerebro es holográfico y el universo mismo, podemos observar estos patrones. Esta es una neurona, ¿ok? Esta es una galaxia. Esta es una neurona. Esta es una galaxia. Esta es una neurona. Esta es una galaxia. Vemos que el patrón de orden es prácticamente el mismo, desde una escala microscópica hasta una macroscópica universal. Aquí vemos cómo la misma proporción áurea que está en el toroide, que es la figura que vimos, se forma y se reproduce una y otra vez a distintas escalas y en distintos ámbitos, desde el patrón de crecimiento del feto hasta las dinámicas de ondas de las galaxias. Esto es un ojo humano, estos son ojos humanos,
esta es una galaxia. Esto es un ojo humano, esta es una nebulosa. Esto es un ojo humano, esta es otra nebulosa en el espacio. Otra nebulosa, prácticamente igual. Bueno, creo que los ejemplos hablan por sí mismos. El universo holográfico repitiendo el mismo patrón a distintas escalas. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? O sea, más allá del ámbito en el que nos dediquemos, seamos científicos o no lo seamos, ¿para qué nos sirve esto en nuestras vidas diarias? Que sobre todo eso es lo que a mí me interesa revalorizar, que la ciencia no quede como algo separado de la vida cotidiana de las personas, que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, sino poder comprender ese funcionamiento universal y aplicarlo a nuestras vidas, para que en lo concreto podamos realizar mejores cambios y tener una vida mejor, una calidad de vida mayor. Esa es la búsqueda y la aventura en la que estamos en nuestro equipo de Cosmosociología. Hemos desarrollado o postulado o utilizamos un nuevo término porque nos dimos cuenta de que no había ninguna rama de investigación que busque justamente aplicar los principios universales a nuestra vida cotidiana. A lo sumo, la ciencia la vemos aplicada en los inventos que usamos diariamente, pero si vemos que el universo sigue los mismos patrones, eso quiere decir que aprendiendo de las galaxias podemos aprender de nosotros mismos. Aprendiendo de los átomos podemos aprender de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Podrías explicar un poquito el término cosmosociología? Sí, cosmosociología proviene de cosmos, que significa orden y se refiere al orden de la naturaleza, y sociología es, bueno, la ciencia de las relaciones humanas. Entonces lo que intentamos hacer es justamente integrar el orden natural a las relaciones y empezar a comprender de que la naturaleza y el universo no es algo separado de nosotros. Vemos la naturaleza como si fueran los árboles que están en el parque o los pájaros que cantan por ahí, y nosotros como si fuéramos algo externo. Que de hecho ese es un patrón que viene también en el paradigma científico. Observábamos y estudiábamos las cosas como si estuviéramos alejados de ellas, como si fuéramos el sujeto y el objeto estuviera ahí afuera y separado. Pero ya en la física cuántica vemos que la manera en que observamos las cosas, hasta las partículas, influencian eso que está siendo observado. Por ende, como decía Heisenberg, este es un universo participativo, no podemos aislarnos, la naturaleza no es algo que esté separado de nosotros y el universo no es algo que empieza más allá de la estratosfera. El universo no son las estrellas o los planetas que vemos en los telescopios. Lo que está pasando en este momento es el universo. O sea, el latido de cada uno de sus corazones es el universo latiendo a través de ustedes. Sus pensamientos, sus interacciones con las personas, todo eso es el universo. Y eso es lo que intentamos compartir, revalorizar y sobre todo aplicar de manera práctica en Cosmosociología. El año pasado, la UNESCO y varias fundaciones me reconocieron como embajador de la paz y a nuestro organismo de Cosmosociología como Embajada Internacional de la Paz, porque se dieron cuenta de que las investigaciones que estamos realizando y sobre todo las aplicaciones que hemos descubierto para estas teorías pueden influir, y de hecho lo están haciendo en la sociedad. Estamos proponiendo nuevas maneras de tomar decisiones en los gobiernos, por ejemplo, descubriendo nuevos métodos educativos que faciliten y maximicen el aprendizaje. Estamos postulando ejercicios y dinámicas que facilitan la convivencia diaria en grupos, en empresas, en instituciones, como así también en nuestras familias. Bien, estamos trabajando cada vez más con distintos gobiernos. Ahora en agosto de este año voy a dar una charla en el Congreso de Argentina, en mi país, y va a ser la primera vez que estos temas se van a tratar en una institución gubernamental. Estamos iniciando un nuevo paradigma, una nueva manera de ver el mundo, un nuevo modelo que nos plantea esto, que estamos conectados, que nos influenciamos los unos a los otros y que por ende podemos aprovechar esa conexión de manera positiva para mejorar nuestra calidad de vida.
Esta tarde, a las 4 de la tarde, en el Ministerio de Cultura vamos a seguir charlando de estas cosas y lo vamos a llevar a un ámbito más particular, a relacionarnos más con nuestras vidas diarias y ver cómo podemos aplicar todo esto que vimos hoy a nuestra vida cotidiana. ¿Bien? Están invitados los que quieran y puedan participar. Por lo pronto les agradezco mucho que estén aquí. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta más o algo que aportar. No sé si, claro, está dentro de lo que viene a ser el enfoque cuántico. En Rusia se están haciendo parecer investigaciones independientes y en el mundo entero, independientes a los organismos oficiales y a los centros de investigación oficial o las universidades. Los investigadores independientes, les llamo yo. Entonces, Galileo y Bocconi, no sé si escuchó, hicieron investigación respecto a la rana y la salamandra. Sí. ¿No? Cómo ellos con rayos láser separaron el ADN de la salamandra y la colocan a la rana y se reprogramó totalmente la rana y se convirtió en salamandra y la procreación que tuvo la salamandra fueron salamandritas, bueno, salamandras. ¿Algo de pronto alguna relación con lo que estás exponiendo? Sí, bueno, ahí vemos, en ese experimento lo que se hace es captar las ondas de luz, el patrón de luz y de información que emitía un ADN, y al transmitir esa información de luz a otro ADN se reprograman las formas. Ahí vemos un principio que nosotros le llamamos el principio de generación, que es que todo se genera desde lo más sutil hacia lo más denso. Primero las frecuencias y después se generan las estructuras y las geometrías. Y a nivel social, la aplicación de eso es que nuestros pensamientos generan frecuencias y esos pensamientos y esas creencias determinan y crean la manera de vivir después que tenemos como sociedad. Bien, entonces una de las cosas que siempre promulgamos y recomendamos es empezar a pensar en ese orden. ¿Sí? Es el orden natural que sigue el universo desde la luz hacia la materia, desde lo sutil hacia lo denso, desde la mente hacia lo físico. Creemos que un cambio social positivo comienza por ahí. Primero haciéndonos cargo de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de vibrar y por ende después de lo que vamos a generar como sociedad y como conjunto. Bueno, muchas gracias. Ese experimento es muy interesante. Y bueno, en muchas otras charlas vamos a seguir profundizando estos principios. ¿Alguien más? Cada persona es responsable de lo que piensa, siempre, de lo que dice, de lo que hace. A la misma vez, uno no es consciente de eso generalmente, la sensación personal que tengo de la conclusión, digamos, que hago por medio de la observación. Entonces, lo que explicas, la sensación personal que tengo es un punto de conexión consciente por medio de la información para que nosotros, las personas, nos hagamos responsables de nosotros mismos y vivamos en armonía. Eso no sucede. Entonces, vivimos en desarmonía. ¿Qué punto de unión pudiera haber de manera consciente de todas las personas que físicamente están en estos momentos aquí? Bueno, una de las cosas que vemos en las investigaciones es que cuando enfocamos nuestra atención en la misma cosa, en el mismo propósito, a nivel técnico le diríamos, cuando enfocamos la atención en el mismo atractor, nuestras energías y vibraciones se sincronizan también y esa conexión se maximiza. Las personas que se ponen a trabajar por un mismo propósito entran en coherencia y en sincronía, a diferencia de las que no. Como por ejemplo se han puesto músicos a tocar distintas canciones y las ondas cerebrales de los músicos eran distintas, generaban patrones distintos.
Ahora, cuando se los pusieron a tocar la misma canción, las ondas se sincronizaron. No solo las ondas electromagnéticas del cerebro, sino también del corazón y de todo el cuerpo en general. Entonces, cuando nos enfocamos en el mismo propósito, en la misma intención, en las mismas ideas, entramos más fácilmente en conexión en ese sentido. Y por eso es importante que como sociedad, como país, como pueblo, empecemos a ver cuáles son esos propósitos o sentidos de nuestra vida y hagamos que esos propósitos nos unan. Hoy en día vivimos muy separados, en conflicto y en disonancia entre nosotros, porque no nos ponemos de acuerdo en esas ideas básicas que son quiénes somos, para qué estamos aquí y cuál es el sentido de nuestras vidas. Entonces, para finalizar les dejo esas preguntas, esas reflexiones, sumadas a todas estas. Ha sido un humilde aporte, más que nada una invitación a que cada uno busque y reflexione por sí mismo. Y bueno, podemos seguir viéndonos y conociéndonos en otros ámbitos. Muchas gracias.